aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia escucho, y a veces yo mismo también lo digo, lamentaciones sobre el tiempo presente. Lamentaciones a propósito de leyes que son aprobadas por estados que todavía sociológicamente son de amplia mayoría católica, o por gobernantes católicos, incluso que presumen de practicantes, pero que están radicalmente, absolutamente a favor del aborto o a favor de la ideología de género. Hay otras lamentaciones que tocan más de cerca cuando escucho a tantos padres que sus hijos, que han sido educados en la fe del mejor modo que esos padres han sabido, sin embargo, cuando han crecido se han alejado, a veces simplemente no practican, pero otras pues están llevando un tipo de comportamiento que va en contra de nuestros preceptos morales, especialmente en lo que hace referencia a las relaciones de pareja. Lamentaciones, quejas, una sensación de pesimismo, de derrotismo, porque no somos capaces de frenar leyes inicuas en los parlamentos o porque en nuestros propios hogares se ha roto la transmisión familiar de la fe. Lamentaciones y quejas. Repito, no solamente las oigo, sino que yo también a veces me he expresado así. Pero pienso mucho en los primeros cristianos. No solamente esa pequeñísima comunidad inicial de Jerusalén o los primeros pasos de la Iglesia en el mundo griego, en el mundo romano, en el mundo de Irán, a donde fueron algunos apóstoles, hasta la India. Aquello era ciertamente una gota de agua en un desierto. En lo que incluso más tarde, cuando ya vienen las persecuciones, la de Nerón, la de Domiciano, hasta la terrible y última persecución de Diocleciano, esa comunidad dispersa ya en todo aquel mundo conocido entonces, esa comunidad era muy pequeña, existía, se extendió rápidamente, pero era muy pequeña. No tenía capacidad de influir. A ninguno de ellos se le ocurrió que podían evitar cosas tan terribles como el infanticidio que tenía lugar en Roma cuando los niños no eran deseados por el padre de familia y se les arrojaba por la roca Tarpeya que está situada en el centro de la ciudad. A ninguno de ellos se les ocurrió que podían acabar, prohibir la esclavitud. San Pablo escribe una carta al dueño de un esclavo que era católico diciéndole que le trate como a un hermano. Pero no
pusieron en marcha un movimiento abolicionista, ni violento, tipo Espartaco, ni siquiera de resistencia pacífica, pasiva. Y así tantas otras cosas. Eran tan pocos, eran tan débiles, acosados, perseguidos, no solo torturados y entregados a las fieras en los circos, sino también llevados como esclavos a las minas. Aquella gente no tenía la capacidad para cambiar nada, para influir en nada en aquella sociedad que, no hay que olvidarlo, no es como la nuestra, no era como la nuestra. Aquella sociedad era profundamente religiosa, pagana, creían en otros dioses, pero era profundamente religiosa. La nuestra es atea y agresiva. Pero ellos, los primeros cristianos, durante muchísimo tiempo, siglos, no tuvieron la capacidad de influir en nada y de cambiar nada. Y sin embargo no se desanimaron. Estoy seguro de que en muchos casos se producían defecciones dentro de las filas cristianas cuando había persecución, o que no todos los hijos de las familias cristianas mantenían la fe de sus padres ante una sociedad pues muy inmoral, muy alejada de nuestros principios, que contaminaba a esos jóvenes también. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Lo que ellos hicieron fue creer en la fuerza de lo que tenían, en la fuerza de su fe. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. El Señor, cuando habla del reino de Dios, pone siempre ejemplos de cosas que son pequeñas. La levadura en la masa, el grano de mostaza, la pizca de sal, la luz de un pequeño candelabro con una vela seguramente pequeña que alumbra, sin embargo, no como grandes focos de luz artificial, sino que alumbra un poco la oscuridad de la habitación. Lo que nosotros debemos mantener es la fe en la fuerza de lo que tenemos. Decía en una ocasión el Papa Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal Ratzinger, que la pretensión más inaudita, sorprendente y también molesta del catolicismo es la de decir que tenemos la plenitud de la verdad. Debemos creer en esto. Tenemos la plenitud de la verdad. No un fragmento, un porcentaje más o menos alto de la verdad. No mi verdad, que se puede oponer a tu verdad o a su verdad, sino la plenitud de la verdad. Porque aquí está Cristo. Aquí se custodia íntegro el mensaje de Cristo. Y Cristo es el camino, la verdad, no una verdad, sino la verdad y la vida. Tenemos que creer en la fuerza de lo que tenemos. Ellos se destruyen a sí mismos, lo han hecho siempre, porque solo son capaces de destruir. En eso son especialistas. Son capaces de destruir, destruyen las familias, destruyen las vidas inocentes, destruyen los cuerpos de los niños que no han llegado todavía a nacer y los fragmentan y venden con la excusa de que quieren hacer experimentos o de que van a venderlos como órganos para trasplantes. Solo son capaces de destruir. Y esa destrucción se convierte inevitablemente, así ha sido siempre, así es y así será, en autodestrucción. Ellos destruyen. Son agresivos. Los que antes predicaban la tolerancia, hoy son radicalmente agresivos y ofensivos. Pero eso, repito, lo hemos vivido ya.
¿Es que acaso los primeros cristianos no tuvieron que enfrentarse con ese tipo de sociedad? Pero creyeron en la fuerza de lo que tenían. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Creer en la fuerza del Evangelio. Tenemos la plenitud de la verdad. Aquí está Dios. Ahora nos toca padecer la persecución de esta sociedad, no digo pagana, porque no es una sociedad pagana, o por lo menos no pagana clásica, de esta sociedad agresiva y atea, de este neopaganismo. Pero si ya tendríamos que tener experiencia después de tantos siglos de enfrentarnos con el mundo. No temas, pequeño rebaño, dice Jesús, no temas. No tengas miedo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. No tengas miedo. Es verdad que te duele muchísimo ver tantas cosas que están yendo mal y cómo se destruye la familia y cómo todo es retórica y palabrería sobre la justicia social o la ayuda a los necesitados o los salarios mínimos integrales o todas estas cosas que no es más que publicidad. Y es verdad que cuando te toca de cerca, porque tu familia has visto cómo se desintegra, porque tus hijos ya van por el segundo o tercer divorcio, o ya conviven, ya no bautizan a los nietos si es que los tienen. Es verdad que todo eso te hace sufrir. Pero nosotros elevamos nuestra mirada a Dios. Le decimos, en ti confío. Es posible que me toque la hora del martirio como aquellos que me han precedido. En ti confío. Cristo ha vencido y vencerá. Mantengamos esta fe y esta esperanza. Lo que importa, lo que les importaba a aquellos primeros cristianos era no separarse de Cristo. Porque no son ellos, o no eran ellos los que vencían, era Cristo. Por eso dice el Señor en la primera de las parábolas de hoy, que una vez sembrada la semilla ella va creciendo sin que el dueño del campo sepa cómo, hasta que ve aparecer los primeros brotes y después la espiga y por último el fruto. Creamos en la fuerza de Cristo, en la fuerza de la palabra y no nos separemos de Él. Jamás pensemos, nunca, porque esa es la tentación que nos destruirá, jamás pensemos que separándonos de Cristo un poquito, seremos menos desagradables para el mundo y menos perseguidos. Separándonos un poquito de Jesucristo, cediendo en esto o en aquello, admitiendo esto o aquello que el mundo presenta como las nuevas leyes éticas, pues entonces será cuando perderemos la capacidad de influir, de cambiar, y la semilla pequeña simplemente se morirá. Creemos en Cristo, creemos en la fuerza de Cristo y tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que necesitamos tener para ser testigos en medio de esta sociedad que, como decía el profeta, es una sociedad desnaturalizada. Que el Señor nos ayude a ser testigos fieles en este mundo de hoy. Que así sea.